Aquí empieza esto que es Derecho a Réplica, conducido por quien te habla, Silvia Stellini, producido por Multimedios Nove. Tenemos con nosotros a alguien que nos va a saber asesorar y nutrir sobre toda la información económica de nuestro país, en una economía donde la Argentina tiene tantas preguntas y tan pocas respuestas y tan poco diálogo de parte del Estado. Tenemos al señor Amílcar Collantes. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo andas? Vamos a empezar a hablar un poquito de esta nota, recordando lo que fue la campaña, ¿no es cierto?, de este gobierno, del gobierno actual, donde se decía que era muy fácil bajar la inflación. Entonces, si una campaña que empezó y ganó por decir esto, ¿cómo es que en los últimos 4 años de mandato que tuvieron se disparó tanto la inflación, se desparramó tanto y no sabemos contenerla ni dónde está ubicada? Bueno, es claro que el gobierno subestimó el problema. O sea, están los audios que habla el presidente que dice que es un tema fácil para resolver y no era tan así. Primero tenías que corregir todas las tarifas y se había propuesto el gobierno acomodar las tarifas que no eran en un porcentaje de 100%, 200%. Había que aumentarla 5 veces, 6 veces, hasta 7 veces quizás entre todos los 4 años. Después tenías el tema del dólar, que también estaba una cotización, que había un cepo cambiario, pero esa cotización también subió y el gobierno creo que también subestimó lo que llama el traslado a precio. O sea, cuando sube el dólar, para que la gente lo entienda, en Argentina tiene una parte muy grande de lo que sube el dólar, se traslada a los precios, principalmente de alimentos y bebidas, que son lo que consume en los automóviles también, en todos los bienes que son importados o con gran componente importado, como electrodomésticos, línea blanca de heladera, cocina, todo eso tiene, o electrónica, tiene un gran componente importado y se traslada directamente al precio. Si vas a otros países, Brasil, Chile, Uruguay mismo, no tiene ese traslado. Entonces, ahí tenías dos golpes. O sea, primero tenías las tarifas, que las subestimaste y las actualizaron. Después el tema del dólar, y después también tenías el Banco Central que siguió financiando, o sea, siguió imprimiendo billetes para financiar el déficit fiscal. O sea, el gobierno gastó más de la cuenta. Ellos decían que iban a achicar ese déficit gradualmente, pero siguió esa maquinita funcionando. Entonces, por otro lado, tenías más pesos que se imprimían y esos pesos, o sea, cuando hay más oferta, implica que el peso se deteriora y eso se genera inflación también. Entonces tenés por las tres vías, ya sea dólar, tarifas y seguir con la emisión, la inflación se dio en un poco hacia el 2017, pero porque dejaron el dólar medio quieto, pero después ahora lo que vemos es cuando se soltó el dólar en el 2018, que ahí ya hubo una crisis de confianza con el mercado internacional, o sea, ahí fue una cosa más compleja. Ya hoy vemos la inercia inflacionaria, la aceleración de precios, es tal que hoy se conoció el dato de inflación de marzo, que dio 4,7. Macri ya adelantó que iba a haber un pico inflacionario, pero en alimentos y bebidas fue del 6%. En el acumulado de los últimos 12 meses, alimentos y bebidas creció arriba del 64%. O sea, para ver la magnitud, no hay una inflación así desde la entrada en la pre-convertibilidad, o sea, el año 91, hay que irse para atrás. Ni en el 2002, con el salto del dólar de 1 a 4 y después a 3 y pico, hubo una inflación tan alta como la que estamos viviendo hoy. Entonces, la magnitud de los problemas, una vez subestimado, quizás un error de diagnóstico, y como estaba errado el diagnóstico, mal la política, creo que el problema, si vos lo mirás hoy, capaz que con el diario del lunes decimos, bueno, sí, se equivocó, es fácil saber, porque la inflación no es fácil, bueno. Los países que tenían más o menos, para ir a la teoría y a la práctica, los países que, pues yo hablo capaz y dicen, no, es teórico, porque dime cómo solucionamos el tema. Países más o menos con similar inflación como tuvo Chile, Colombia, mismo Israel, y partieron una inflación parecida a la que tenía Argentina en el 2015, tardaron más o menos 8 años en llegar a una inflación de un dígito, que es más o menos lo normal. En el caso de Argentina, dijeron que lo iban a hacer en 4 años. Creo esa forma de diferenciarse del gobierno anterior, quisieron decir que era fácil, porque al gobierno anterior también le costaba,
y al final dijeron, lo terminamos en 4 años, y no se puede terminar en 4 años. Ahora, bueno, va a terminar el mandato de Macri acumulando una inflación sideral en estos 2 últimos años, o sea, arriba del 40% probablemente este año, y el año pasado tuvimos 47, más de 47%. Estas son cifras, últimas cifras actualizadas. Sí, bueno, el dato de hoy cerró 54% en la inflación general de todos los bienes. Ahí incluye la canasta de alimentos, bebida, y después también incluye los servicios públicos, transporte, educación, que también tuvo una actualización. Ahí entra la energía, el combustible, que también está muy vinculado. O sea, 54% en la inflación de todos esos bienes. Y en alimentos y bebidas, que le pega a los sectores más vulnerables de la economía, quizás las que están o que tienen una changuita, viven de o tienen un plan social o tienen un trabajo informal, ese sector le está pegando ese salto de 64% en alimentos y bebidas, y es muy impactante el daño que puede hacer al tejido social, ¿no? O sea que tu punto de vista económico es que está bien cobrado el servicio, o que está manipulado para los allegados o amigos de este gobierno. Vos me hablás de las tarifas. No, en realidad las tarifas tenían un retraso claro, o sea, desde la salida de la convertibilidad hasta el año 2015, si vos mirás, todos los precios habían crecido, o sea, quizás se multiplicaron por 10 veces, 12 veces, y las tarifas habían tenido ajustes menores, o sea, había que actualizarlo. El tema es siempre en qué tiempo lo haces, porque si lo haces en 2 años te explota, y también si es pagable, o sea, también es si hay un salario, un bolsillo que puede llegar a eso. Vos si lo querés hacer todo junto, lo del dólar, las tarifas, y acomodar todo lo desequilibrio que tenía Argentina, obviamente que generás estos saltos. Desde el lado de las inversiones también, o sea, hay que aclarar que con un precio que nunca sube, nadie quiere invertir también en esos sectores como energía, que son tan capital intensivos, o sea, necesitan mucha cantidad de dinero para poder invertir y poder aumentar la oferta. O sea, pues lo que teníamos era que nos estábamos quedando sin, ya teníamos déficit energético, o sea, consumíamos energía importada. Entonces, para equilibrar eso, bueno, el precio tiene que subir. Se tienen que hacer las inversiones, también hay que aclarar eso, pero necesariamente eso tuvo otras consecuencias en lo que es el tema de inflación, ¿no? Claramente se está viendo en el país un país muy enojado por este tema también, ¿no? La mayoría de los argentinos están sin poder abastecerse en lo que es el día al día, en las boletas, el fin de mes, los tarifazos, toda la problemática que hay en el país. Creo que se trata de una economía muy vulnerable hoy por hoy. Sí, claramente, o sea, con los números que estábamos hablando de inflación, no hay ningún salario que vaya al ritmo de lo que te estaba comentando. ¿No 54%. La política de Estado hacia la clase media y la clase alta? Sí, en realidad, o sea, quizás vos hablás de las clases, o sea, clase media, básicamente del gobierno algún sector implantó una tarifa social a partir de cierto nivel. Hay que ver si está bien ese nivel o tendría que ser más alto, más bajo, o como sea. Eso se puede ver en el diseño de la política. El tema que creo que el tema es que en la clase media, que es realmente la que trabaja, genera, paga impuestos y financia todo, o sea, las arcas del fisco, tuvo los golpes del tarifazo, tuvo los golpes de la inflación, y esos aumentos que tuvo hacen que cada vez esté menos clase media, o sea, está más al borde, y con este aumento de los precios, más al borde de caer, o sea, los índices de pobreza, además de indigencia, subieron en Argentina, claramente también porque no hubo, o sea, el único año que se creció fue el 2017, y prácticamente lo que muestran los números, o sea, el 2016 fue malo, porque fue el arranque del gobierno, el 2017 tuvo algún acomodamiento, está bien, con un piso bajo, porque el 2016 la economía estuvo en recesión, pero vas a terminar de los 4 años vas a crecer un solo año. Si no hay crecimiento, obviamente que no alcanza. Creo que el programa mismo del gobierno siempre cerraba con crecimiento, y lo que falta fue eso, la economía no creció, se hizo cada vez más chiquita y cada vez consumimos más, cada vez
se va achicando la torta, y obviamente que las políticas que pueda hacer el gobierno, o sea, de poner impuestos, aumentar el gasto, es siempre con una torta más chiquita. Entonces el Producto Bruto de Argentina per cápita va cayendo. O sea, hay otros países de la región, no hay que irse ni a Europa ni a Estados Unidos, compararse solamente con Chile, Perú, vienen creciendo sistemáticamente, poco quizás todos los años, pero siempre creciendo un poquito. Nosotros siempre tenemos, desde el 2011 tenemos como un serrucho, que la economía crecía un año, que caía otro, crecía un año, que caía otro, y en todo ese periodo, desde el 2011 tenemos el mismo PBI, o sea, la misma torta producimos y somos más cantidad de población, o sea, tenemos menos PBI per cápita. Me quedo con eso, vamos a ir a una pausita muy cortita y enseguida segunda parte del señor Almíjar Collante, economista de la Universidad de La Plata, pero del sur, ¿no? Sí, del Centro de Estudios Económicos del Sur.